Círculo de Estudios. La voz de la esperanza, lección 1. Los caminos de la fe. Dios habla a los hombres. Cuando comenzamos a estudiar estas lecciones, cuyo propósito principal es hacernos conscientes del maravilloso plan de Dios con respecto a sus criaturas, queremos recordar la declaración de Cristo. Bienaventurados los que escuchan la palabra de Dios y la guardan. Lucas 11, 28. Hay un Dios. Dios existe es un hecho innegable. La razón lo proclama con fuerza. El corazón naturalmente llega a la misma convicción. La experiencia muestra, además, que la noción de Dios se arraiga en el corazón antes de imponerse a la razón. Pero Dios no puede ser definido o explicado. Si es inteligible, es incomprensible. Los ateos son raros. Las causas de su incredulidad son más a menudo morales, insubordinación / desobediencia a Dios, que intelectuales. Nota. Los principios morales, ver cuadro en la página siguiente, son las instrucciones de Dios a los hombres. Negarse a seguir las instrucciones de Dios es un pecado. El faraón egipcio rechazó la orden de Dios de liberar al pueblo de Israel y endureció su corazón. Éxodo 14, 4. Aun cuando su intelecto le decía que era de necedad desobedecer. Solo cuando la muerte ingresó a su hogar, Éxodo 12 y 29, el faraón, a regañadientes, permitió dejar ir a Israel de la tierra de Egipto. Las sagradas escrituras declaran que no tienen sentido. El necio dice en su corazón, no hay Dios. Salmo 14, 1. Pregunta, ¿llegas, por razón y en tu corazón, a la convicción de que hay un Dios? Las virtudes de la personalidad moral. Dios nos habla. Dios es infinitamente perfecto, mientras que nosotros somos criaturas imperfectas. Por lo tanto, las perfecciones divinas son en parte inaccesibles para nosotros, aunque responden a nuestra naturaleza interna y a nuestras aspiraciones secretas. Ahora, Dios quiso revelarse a nosotros. Él habló a los hombres. Todavía les habla, en particular a través de la conciencia, la naturaleza y las sagradas escrituras. Estas tres fuentes de revelación se complementan sin contradecirse. Solo el último, el más importante, constituye una revelación escrita. Es lo que estudiaremos a través de todas nuestras lecciones. Contiene magníficos tesoros. Feliz aquel que los descubre y los toma. Su vida da un vuelco, y se transforma. Encuentra en este libro el secreto de la felicidad. Tu palabra, dijo el salmista, es una lámpara a mis pies y una luz en mi camino. Salmo 119, 105. Pregunta, ¿cuáles son las principales fuentes a través de las cuales Dios se revela a los hombres? Nos habla por medio de la conciencia. Dios nos habla a través de la conciencia. La conciencia es una voz interior que da testimonio de lo bueno y lo malo que hacemos. Nos aprueba cuando hacemos el bien y nos condena cuando hacemos el mal. La aprobación de la conciencia produce satisfacción en nosotros, su desaprobación, por el contrario, nos hace sufrir. En el último caso,
su presencia se manifiesta en forma de remordimiento, que puede causar arrepentimiento. Dios ha confiado a la conciencia la misión de atestiguar la existencia en nosotros de tres nociones fundamentales. A. La noción del bien y del mal. B. El concepto de la obligación moral. C. El concepto de la libertad individual. El hecho de poder distinguir el bien del mal plantea el principio de la obligación moral. Si puedo ver el bien, debo hacerlo; si puedo ver el mal, debo evitarlo. Tal posibilidad implica, al mismo tiempo, que soy un ser libre, por lo tanto, responsable de mis acciones. Pregunta: ¿cuáles son las tres nociones por las cuales la conciencia nos habla de Dios? La conciencia necesita una guía. Sin embargo, la conciencia no es infalible. Necesita ser constantemente iluminada y purificada. Como obligación del deber, tiene un valor absoluto, pero cada una de sus prescripciones particulares debe estar sujeta a examen. Cristo la comparó con una lámpara, que debe mantenerse cuidadosamente si no se quiere que se apague y nos sumerja en la oscuridad. Al someterla a compromisos, a complacencia, al obligarla a probar lo que condena, gradualmente le hacemos perder su sensibilidad, habla cada vez menos y termina sin protestar más. Incluso la conciencia sensible, es decir, normal, no cauterizada, es una guía insuficiente. Ella misma necesita ser guiada. El ejemplo de Saúl detenido en el camino a Damasco lo demuestra. De repente dio una nueva dirección a su vida porque entró en contacto con una luz hasta ahora ignorada y que le mostró dónde estaba la verdad. Su conciencia de repente se iluminó, se enderezó, obligándolo a actuar de una manera completamente diferente. Después de su conversión, Saúl se convirtió en Pablo. Pudo exclamar: mi juez es el Señor, 1 Corintios 4:4, y dar este hermoso testimonio: me esfuerzo por tener constantemente una conciencia impecable ante Dios y ante los hombres. Hechos 12:16. Si el hombre necesita conciencia, la conciencia necesita a Dios, a su palabra, que debe ser la norma, que guíe a la conciencia, para permitirle desempeñar su papel. Como dijo Binat, el Evangelio es la conciencia de la conciencia misma. Pregunta: ¿qué necesita la conciencia para desempeñar plenamente su papel, su misión? 5. Nos habla por medio de la naturaleza. Dios también habla a través de la naturaleza. En la existencia misma de los mundos, Biblia KJV, 1 Sioar 2, 7, Geb 1, 2, and Geb 11, 3, explota el poder del Creador, en el orden y la armonía que los gobierna, se muestra la sabiduría infinita de un gran artista, en la providencia, que ha previsto todo y provisto todo para que la vida brote de manera ininterrumpida. Se lee la conmovedora bondad de un Padre compasivo y misericordioso. La naturaleza es, como escribió Buffon, el trono exterior de la magnificencia divina. El salmista exclama, admirado: los cielos declaran la gloria de Dios, y la expansión manifiesta la obra de sus manos. Salmo 19:1. Y el apóstol Pablo señala las perfecciones invisibles de Dios,
su poder eterno y su divinidad, se ven como el ojo, desde la creación del mundo, cuando las consideramos en sus obras. Romanos 1, 20. Pregunta: ¿en qué términos muestran las Sagradas Escrituras que Dios también habla a través de la naturaleza? Nota: 1. En español, la Biblia Reina Valera traduce mundos, worlds en la Biblia de King James, KJV, en inglés, como universo. 2. Por razones propias de los idiomas y estilos, hay veces que existen discrepancias numéricas entre los versículos en francés y aquellos en inglés o castellano. Un ejemplo, en esta sección 5, es el Salmo 19, 1, ver tercer párrafo arriba, en la Biblia en español Reina Valera 1960, RVR 1960, pero que en la Biblia francesa, Segond 21, SG 21, se le encuentra en el Saume 19, 2. Otro ejemplo, en la Lecon 18, sección 5, Saume 6, 6 en la Biblia francesa, SG 21, pero que la Biblia en español, RVR 1960, se encuentra en Salmos 6, 5. Al respecto, el SR Claude Lamey, www.troysanges.org, agosto 25.2020, respondió: la numeración de los versículos en algunas versiones difiere, de modo que, por ejemplo, el verso 6 es a veces el verso 5. 2. Revelaciones incompletas. La Escritura declara inexcusable a aquellos que no encuentran a Dios en la naturaleza. Romanos 1 y 20. Sin embargo, el mensaje que Dios dirige al hombre por naturaleza ha perdido su elocuencia y su persuasión. La armonía del universo fue perturbada por la revuelta de Lucifer, quien continúa sembrando la cizaña con ambas manos. El pecado y el sufrimiento han marcado a toda la creación, que anhela la renovación. Romanos 8 y 22. Las enseñanzas de la naturaleza solo pueden entenderse a través de la luz que emana del Calvario. Hay en la cruz una promesa de restauración para la naturaleza en su belleza edénica. La revelación divina tal como está contenida en la naturaleza es, por lo tanto, incompleta. No más que lo que proviene de la conciencia, no proporciona al hombre los detalles necesarios sobre los propósitos particulares de la voluntad de Dios en busca del pecador. Los dos no logran guiar al hombre a conocer a Dios, amarlo y servirlo. No revelan la salvación del hombre a través de Jesucristo. Pregunta: ¿por qué la conciencia y la naturaleza son revelaciones incompletas? Una tercera revelación. Para salvar al hombre, Dios fue a buscarlo donde estaba. Bajó a su nivel. Primero lo hizo consciente de su voluntad hacia él. Una revelación acompaña la redención deseada y decidida, y esta revelación que está escrita se encuentra en las Sagradas Escrituras. Este libro, único en el mundo, contiene las palabras y los hechos por los cuales Dios instruye a la humanidad a través de los siglos y hasta el final de los tiempos. Mediante actos milagrosos, Dios abre corazones y los prepara para recibir sus palabras, y con sus palabras les explica sus dispensaciones, designios. En las Sagradas Escrituras, Dios actúa; en las Sagradas Escrituras, Dios habla.
Así se completa la revelación que nos llega por la conciencia y por la naturaleza. Pregunta: ¿cuál es la máxima revelación? El tema principal de las Sagradas Escrituras. Debido a que contienen lo que Dios hizo y dijo para la salvación de los hombres, las Sagradas Escrituras son la historia de esta salvación a través de la encarnación y la crucifixión del Hijo de Dios. Las Sagradas Escrituras son Jesús que viene a buscar a aquellos que están perdidos. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Juan 3, 16. Jesucristo es el centro vivo de la revelación escrita. En el Antiguo Testamento, Él es deseado, esperado, preparado, y en el Nuevo Testamento, Él está encarnado, recibido, adorado, crucificado, resucitado, glorificado y esperado por segunda vez. Cristo vendrá, Él vendrá. Él vendrá, este es el tema central de las Sagradas Escrituras. Pregunta: ¿cuál es el gran tema de las Sagradas Escrituras? La Biblia es un testimonio. Por lo tanto, las Sagradas Escrituras son un testimonio. Cristo dijo: buscas en las Escrituras porque crees que tienes vida eterna en ellas, son los testigos de mí. Juan 5, 39. Toda una galería de testigos marcha ante el lector atento para dar testimonio de Cristo. Al narrar el conocido episodio de los dos discípulos yendo a Emaús y al que se unió Cristo resucitado, Lucas 24, 27, dice que comenzando con Moisés y todos los profetas, él, Jesús, les explicó en todas las Escrituras lo que le preocupaba, concernía, punto. Entendemos que San Jerónimo podría haber exclamado: ignorar las Escrituras es ignorar a Cristo. Con la misma facilidad podría haber dicho: ignorar a Cristo es ignorar las Escrituras. Pregunta: ¿a quién dan testimonio las Sagradas Escrituras? Lee y estudia las Sagradas Escrituras. Por lo tanto, las Sagradas Escrituras se presentan a cada hombre como una revelación indispensable, como la revelación por excelencia. Es casi superfluo, excesivo, recomendar leerlo y estudiarlo. Quien comience hará bien en leer los 4 Evangelios primero, luego el libro de los Hechos de los Apóstoles. Luego leerá los Salmos y el Pentateuco, Génesis y el Éxodo en particular. Luego puede emprender las epístolas. Luego los Proverbios y el Eclesiastés. Luego los libros históricos del Antiguo Testamento, fuera del Pentateuco. Entonces llegará el momento de leer y estudiar a los profetas. Isaías y Jeremías primero. Los 12 pequeños profetas luego. Para ir al libro de Job. Al Cantar de los Cantares. Para volver a los profetas, Ezequiel y Daniel, y terminar con el Apocalipsis. Esto es solo una sugerencia. Hay 1000 maneras de leer y estudiar las Sagradas Escrituras. La mejor manera será la que le hará el mayor bien y lo mantendrá en comunión cercana con Jesucristo, su Salvador. Comience ahora a estudiar esta maravillosa revelación, y pronto dirá como Jeremías 15, 16: he reunido tus palabras y las he devorado,
Tus palabras trajeron alegría y alegría a mi corazón. ¿Tienes algún comentario?